Bueno chicos, pues ya está aquí mi nuevo vehículo vivienda. Aquí está, le puedo tocar, es real, no es un sueño, ya no es un sueño, ya es realidad. Al final se ha hecho muchísimo de esperar y han tenido que ser los Reyes Magos los que han tenido que mover sus contactos, han tenido que tirar de unos cuantos hilos para que se haga realidad este nuevo sueño, mi nuevo vehículo vivienda. Algunos lo sabréis, otros no. Estáis diciendo, pero bueno, ¿qué pasa aquí, no? Bueno, pues resulta que, como muchos sabréis, a mediados del año pasado vendí mi caravana. En su día ya hice un vídeo explicando pues por qué he tomado esa decisión, porque yo estaba muy contento con mi caravana. De hecho, pues bueno, todavía la echo de menos, ¿no? Y bueno, las explicaciones las di en un vídeo que os dejo aquí arriba el enlace por si queréis ir a verlo y así entenderéis todo. Venga, que os espero aquí. ¿Ya lo habéis visto? Pues venga. Como os explicaba, pues bueno, quería un nuevo vehículo vivienda. Lo que pasa es que no he dejado claro en ningún momento qué tipo de vehículo vivienda era. Si era un camioncito, si era una autocaravana o si era una camper. Y eso lo vais a descubrir ahora. ¿Estáis preparados? Vamos a descubrir el secreto en 3, 2, 1... Bueno, pues ya ha llegado, ya la tenemos aquí, nuestra Fergoneta, que es como ya la hemos bautizado, la Fergoneta. Como veis, pues es una jumper, es una L3H2, que era el modelo que mejor se adaptaba a la camperización que necesitamos nosotros. Y bueno, voy a enseñarla por dentro. Me la dieron ayer, así que no me ha dado tiempo ni a limpiarla ni a nada. Mirad cómo es por dentro. A ver, aquí que no es del sol, como veis, pues está todavía con las maderas estas que se suelen poner, pues eso, para que no se abollen y tal. Y parece mentira que en este hueco vaya a entrar todo lo que queremos poner, parece mentira. Lógicamente no voy a ser yo el que camperice la furgoneta, porque más que manita soy un manazas y bueno, la inversión que hay que hacer de materiales es bastante grande. Y no me arriesgo a que me quede mal y después de invertir el dinero no tener los resultados que nosotros esperamos. Así que hemos decidido dejárselo a un profesional que hemos encontrado aquí cerquita donde yo vivo y que le hemos llevado el proyecto que nosotros queríamos, la distribución que nosotros queríamos. Ya he probado a ver si cabía tumbado, ¿no? Porque era una de las limitaciones que tienen las camper para la gente que es así un poquito más alta, es que claro, la cama normalmente se pone de forma transversal y los que medimos más de 1,80 pues hay algunas furgonetas con las que damos con la cabeza y con los pies, tendríamos que dormir así como de medio lado, pero en esta no, en la jumper, en la boxer y en la Ducato son las que dan la medida para que personas de más de 1,80 quepan tumbadas. No lo voy a probar porque ya lo probé ayer cuando me la dieron y fijaros cómo está el suelo de mierda y me puse perdido. Vamos a llevar la Fergoneta al camperizador, nos vamos a despedir de ella durante unos meses porque bueno, el proyecto de camperizar la Fergoneta es bastante largo, aparte de costoso. Pero bueno, no solo depende también de la maña que se dé el camperizador, sino de que todos los materiales le vayan llegando a tiempo y tal, o sea que es bastante engorroso. Pero bueno, no tenemos prisa, tenemos todo el tiempo del mundo para disfrutar de nuestra Fergoneta. Pues nada chicos, vámonos. ¡Chan! Bueno, pues este es mi nuevo vehículo vivienda, que es una camper, es una furgoneta camper, no es una autocaravana como pensaba mucha gente. Es una Citroën Jumper y bueno, y aquí la estáis viendo. Venga, os la voy a enseñar un poquito por encima, ¿vale? Bueno, esta parte es la que ya habéis visto antes, ¿vale? Es una Citroën Jumper y cuando ya la compré tenía 4 años, tiene 80.000 kilómetros, le hemos puesto asientos giratorios,
tanto al conductor como al copiloto. Luego, aquí tenemos los otros 2 asientos, o sea que en total tiene 4 plazas para viajar. Aquí tenemos la mesita, que esta mesita pues se despliega para que el que está sentado en esta plaza pues también tenga mesa. Esta es la zona de la cocina. Como veis, tiene una encimera que es abatible para tener más superficie de trabajo. Tenemos 2 fuegos. Tenemos un lavabo. Bajo la cocina y el lavabo pues tenemos 3 cajones, uno que usamos como cubertero y los otros 2 con muchísimo fondo pues para meter ollas y cazuelas más grandes. Bueno, y bajo la cocina también tenemos este otro compartimento que es en el que va la bombona de butano. Aunque veis que yo ahora mismo tengo una K6, que era la que tenía yo en la caravana, cabe también una de las grandes. Ya cuando gaste esta, pues la cambiaré por una de las otras. Con gas vamos a utilizar la cocina y también el boiler para calentar el agua. Y llegamos al cuarto de baño. Como veis, el cuarto de baño es un cuarto de baño típico, con su lavabo, el grifo que va a hacer las veces de ducha. Esto de aquí abajo es el plato de ducha. Este es el váter, es un váter químico de la marca Terfo, con cassette extraíble desde el exterior. Aquí tenemos un mueble. Ahí tenemos pues la llave de la luz, enchufes. Y bueno, todo el cuarto de baño está construido y pensado para que se pueda mojar. O sea, todo lo que veis aquí es resistente al agua, para que te puedas duchar tranquilamente sin preocupaciones de que nada se moje y se vaya a estropear. Bueno, pues una vez que hemos visto el interior del cuarto de baño, vamos a la zona de las camas que están aquí atrás. Como veis, pues son 2 literas, están colocadas de forma transversal. Cada cama es de 1,30 y tiene 1,84 de largo. Esto lo tuvimos que medir muy bien porque yo mido 1,82, ¿vale? Y la cama de largo, el máximo que le hemos podido dar ha sido de 1,84. Como yo casi siempre duermo boca arriba, pues no voy a tener ningún problema. Pero si sois de los que dormís boca abajo, estaría bastante justo, ¿vale? Así que importante cuando estéis mirando furgonetas camper, que tengáis en cuenta cómo dormís y si cabéis. Venga, vamos a ver las camas. Bueno, como veis, las camas son comodísimas. Además, hemos hecho los colchones viscoelásticos, así que casi duermo más cómodo aquí que en mi propia casa. Venga, vamos a seguir. Bueno, ahora os voy a enseñar los espacios de almacenamiento. Encima de la cama superior, de la litera de arriba, tenemos este mueble enorme. Luego aparte tenemos este otro, ¿vale? Con su perchero. Encima de la cocina tenemos este otro mueble, ¿vale? Pues para guardar las cosas de condimentos y cosas de la cocina y tal. Nos damos la vuelta. Encima de la mesa tenemos este otro. Encima de la zona del conductor tenemos esto que, como veis, es muy profundo. Nosotros de momento pues todavía no lo hemos organizado, pero vamos, aquí caben muchísimas cosas. Luego además tenemos esta otra superficie que también podemos meter cosas. Luego, además, debajo de la litera de abajo
tenemos esta trampilla que nos da acceso pues a todo el bajo de las camas. En el techo hemos puesto 3 escotillas, 2 de ellas, como es esta, que está en la parte delantera, y la otra que está encima de la cama, ahí, tienen este ventilador Turbo Vent. Esta es como una escotilla normal, lo que pasa es que fuerza la entrada o la salida de aire. Luego tenemos una tercera escotilla, que la tenemos aquí en el cuarto de baño, ahí se ve, sí. Esa no tiene ventilador, pero bueno, esa nos sirve sobre todo para cuando nos estamos duchando, que generamos mucho vapor, pues abres y se va todo el vapor. O por si quieres ventilar el cuarto de baño, por aquellas cosas de la vida, que el cuarto de baño huela un poquito mal, abres y se ventila. Una de las razones por las que nos hemos decantado claramente por una camper frente a la otra opción, que era una autocaravana, es por esto. Fijaros dónde me he venido para enseñaros la furgo. ¿Vosotros os meteríais aquí con una autocaravana? Pues seguramente no. Yo creo que es una de las principales diferencias entre una camper y una autocaravana. Que la camper pues es más estrecha, lo que también quiere decir que también por dentro es más pequeña, pero te permite meterte por sitios que con una autocaravana pues no te meterías. Bueno, pues ahora vamos a ver la parte trasera de la furgo. Como veis, cuando abrimos las dos puertas traseras, vemos las dos literas, tanto la superior como la inferior, y en la parte de abajo queda un gran espacio de almacenamiento. Va a haber 2 baúles, este y este. En uno de ellos vamos a tener el depósito de aguas limpias, en el otro vamos a tener un espacio de almacenamiento que está totalmente vacío, y además en el centro va a estar también libre, que era lo que os comentaba, que si quitamos las 2 camas ahí vamos a poder meter una moto, una bici o lo que queramos. Además, la parte de abajo es la que se comunica con una trampilla con el interior de la furgo por si queremos sacar algo de ahí. Muy importante, le hemos puesto también una cámara de visión trasera para cuando damos marcha atrás, que uno es muy torpe y seguro que la lía parda. Esta es la trampilla por la que sacamos el cassette del váter. Aquí tenemos la conexión a 220 para cuando vayamos a un camping nos podemos conectar. La parte exterior del armario de la cocina tiene también esta especie de gancho en el que se puede acoplar la mesa que tenemos ahí atrás. Entonces, si quisiera acampar, podría coger esa mesa y sacarla al exterior. Bueno, no sé si lo podréis ver porque estamos un poco a contraluz, pero en la parte de arriba de la furgo tenemos una placa solar que es la que se va a encargar de cargar las baterías. La furgo tiene 3 baterías, tiene una que es la normal del motor y luego tiene otras 2 baterías de gel que son las que se van a encargar de dar electricidad a toda la zona de atrás de la vivienda. Las baterías se pueden cargar de 3 formas, una con la placa solar, otra con el alternador cuando la furgoneta está en movimiento y otra que es cuando entremos en un camping y nos conectemos a 220. Debajo de los asientos traseros es donde va alojado el boiler, que es el que nos va a calentar el agua con gas. También tenemos la calefacción estacionaria, que va a coger gasoil del depósito para darnos calor a toda la furgoneta. Tiene 3 salidas, una aquí atrás en el suelo, no sé si la veréis, otra en la zona de las camas y otra dentro del cuarto de baño. Bueno, y la gran pregunta, Fer, ¿te la has camperizado tú? Pues cualquiera que me conozca un poquito sabe que soy un manazas y que la respuesta es no. ¿Por qué no me la he camperizado yo? Pues ya os lo he dicho, porque soy un manazas y seguramente pues al principio empezaría con mucha fuerza y muchas ganas y empezaría muy bien, pero sé que la voy a cagar, me voy a gastar un dineral en camperizar y encima no va a quedar como a mí me gustaría. Así que se la he dado a una empresa de camperizadores que se llama Fabricamper, que me la ha dejado así de bien. Lo bueno de esta empresa es que tú le diseñas la furgo como tú quieras y ellos te la hacen
si se puede, claro. Tenéis que tener en cuenta que no siempre podemos hacer todo lo que nos dé la gana, porque hay muchas cosas que no son homologables. Entonces, dentro de lo que se pueda homologar, pues siempre intentan hacer lo que tú quieras. Tengo que decir que, bueno, que esta furgoneta tiene una distribución que es bastante habitual, pero era la que mejor nos venía a nosotros, pues nuestra forma de viajar, pues en función de nuestras necesidades, esta distribución nos venía genial. Tengo que decir también que los chicos de Fabricamper hay muchas cosas que también han aportado sus ideas, ¿no? No es lo mismo, pues ellos que ya tienen muchísima experiencia, pues siempre hay cosas que te sugieren que se pueden mejorar. Así que muchas gracias a ellos. Por aquí os dejo el teléfono. La nave la tienen por la zona de Illescas, en Toledo, pero no os pongo la dirección porque me han dicho que lo mismo dentro de poco van a cambiar de nave y se van a mover a otro sitio, así que os dejo solo su teléfono para que habléis con ellos y les hagáis todas las preguntas que queráis. Bueno, otra de las razones por las que he elegido una camper es porque una autocaravana, digamos que no la diseñas tú. Hay varios modelos y tienes que buscar una que más o menos se aproxime a lo que tú necesitas. Pero es muy difícil encontrar una autocaravana que se ajuste 100% a todo lo que tú quieras. Siempre va a haber algo, pues, o que la nevera va a ser más grande o más pequeña, o los fuegos de la cocina va a haber 3 y tú querías 2, o querías 2 y viene con 3, o yo que sé, que el armario más grande, el armario más pequeño. Esto, todo el 100% lo hemos elegido nosotros. El tamaño de la nevera, el número de fuegos, dónde están colocadas las escotillas, cómo queríamos la distribución de las camas. Para mí era muy importante el poder sentarme en la mesa mientras las chicas, pues si deciden acostarse, se pueden acostar. La experiencia de la caravana, pues era que como el saloncito era convertible en cama, pues cuando la niña se quería acostar, pues ya todos nos teníamos que acostar. Mientras que aquí, al tener las dos camas totalmente independientes, pues quien quiera se puede acostar y el que no, pues se puede quedar sentado en el salón. Bueno, también diréis, pero claro, una furgo es mucho más pequeña que una autocaravana, pero tenéis que tener en cuenta que yo vengo de una caravana 420. El espacio que yo tenía era muchísimo más pequeño que lo que tengo aquí, así que para mí esto ahora es un palacio comparado con la caravana. Sí es verdad que las autocaravanas son más grandes, pero yo ahora mismo las necesidades que tengo no es de vivir en ella siempre. La forma que tenemos nosotros de viajar es de fines de semana, puentes y como mucho 4 semanas seguidas en vacaciones. Bueno, ya sé que os he enseñado la furgoneta de una forma muy rápida para toda la expectación que había por conocer mi nuevo vehículo vivienda. Pero de todas maneras no os preocupéis porque os voy a hacer un vídeo más despacito, más detallado, enseñando, pues por ejemplo, las placas solares, las baterías, el inversor, los depósitos, la bomba de agua, o sea, todos esos detallitos os los voy a mostrar en otro vídeo más detallado, ¿vale? De todas maneras, como sé que van a surgir muchísimas preguntas, vamos a usar los comentarios de YouTube, ¿vale? En los comentarios de este vídeo ir poniendo las preguntas que se os vayan ocurriendo y yo en el vídeo del Van Tour os las voy a responder todas. Así que nada, chicos, ahora lo que me toca es salir, disfrutarla y sobre todo conocerla, ¿vale? Porque para mí esto también es un mundo totalmente nuevo, ya pasó a ser un novato otra vez. Así que nada, estar atentos al canal, que os enseñaré mis primeras experiencias con la furgo, os enseñaré la furgo más detalladamente, responderé a todas vuestras preguntas y nada, ya sabéis que a partir de ahora pues enseñaré mis viajes en vez de en caravana, pues en otro vehículo vivienda, en este caso una furgo camper. Los camping, no os preocupéis porque voy a seguir entrando a camping, ¿vale? A mí me sigue gustando el camping y puedo ir tanto con una caravana como con una camper, no hay ningún problema. Lo que pasa es que además, a partir de ahora, como ya soy autónomo, pues os enseñaré también otras áreas de pernocta o sitios donde poder estacionar con la furgo, que también os va a valer para todos los que viajáis con autocaravana o para todos aquellos que viajáis con una caravana autónoma, ¿vale? Todos podremos estacionar y pernoctar en los mismos sitios.
Pues nada chicos, espero que os haya gustado mi nueva adquisición. Darle un like, acordaros de poner todas las preguntas que se os ocurran en los comentarios de este vídeo y no creo que tarde mucho en responder las preguntas en un vídeo enseñando todo el juego. Así que nada chicos, un besote para todos, nos vemos en el próximo vídeo.